Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ya en esta mañana de jueves 20 de abril. Y bueno, seguimos leyendo la palabra de Dios. Seguimos en el segundo libro de Samuel. Es muy importante que abras tu Biblia también tú para que juntos podamos descubrir qué es lo que quiere Dios para tu vida. Entonces, si tienes tu Biblia a la mano, te voy a pedir que busques el segundo libro de Samuel. Capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uzá, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira en contra de Uzá, y llamó a aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom el Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Es un pasaje muy interesante el que vemos aquí con David y el arca, y podemos encontrar ciertas cosas que nos van a ayudar mucho en nuestra relación con Dios. En primer lugar, algo que me fascina de esta historia es que David anhelaba la presencia de Dios. David anhelaba que el arca del pacto estuviera en la ciudad, en su ciudad. Recuerda que David era el rey de Israel y era uno de los reyes más poderosos en ese tiempo, en aquella extensión. Y él quería que no solamente Jerusalén fuera el centro del gobierno, no solamente fuera el centro político, sino que él quería que también fuera el centro religioso. Que la misma presencia de Dios, recuerda que en ese tiempo el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Él quería traer la presencia de Dios a la ciudad capital, a la ciudad donde estaba todo. Y ahí mismo no solamente ejercer su dominio como rey, también su dominio como sacerdote, su dominio como la ciudad que llevaba el portavoz de la presencia de Dios hacia las demás personas. David anhelaba que la presencia de Dios estuviera presente en su gobierno, en su familia, en su vida. David anhelaba que la presencia de Dios estuviera en todas las esferas de su vida. Y aquí mi primera pregunta al día de hoy: qué bueno que vas a la iglesia y qué bueno que anhelas a leer la Biblia y orar. Pero la pregunta aquí también es: ¿la presencia de Dios te acompaña a tu trabajo? ¿La presencia de Dios te acompaña a tu familia? ¿La presencia de Dios te acompaña ahí donde están con tus vecinos? ¿La presencia de Dios te acompaña con tus amigos? ¿La presencia de Dios está presente en cada esfera de su vida, de tu vida? David era lo que anhelaba y era lo que quería. Y aquí es donde quiero entrar un poquito en detalle, porque David entendía algo muy perfecto. Si él quería ser un rey conforme al corazón de Dios, debía tener la presencia de Dios cerca de él.
Y esto me queda muy claro. Entonces, si tú quieres experimentar lo mejor en tu vida, debes tener el pensamiento correcto y el corazón correcto. Y eso solo lo logramos cuando vivimos día a día en la presencia de Dios. No había de otra manera, y es algo que podemos encontrar aquí en este pasaje. Número 2. David, en ese anhelo, en esa algarabía de querer la presencia de Dios, muy curioso, se olvidó de los estatutos de Dios. Se olvidó que años antes Dios ya había marcado de alguna manera cómo debía ser transportada el arca del pacto. Debía ser transportada a través de los hombros de los sacerdotes, a través de la tribu de Leví. Y bueno, aquí vemos que él lo puso en un carro nuevo, fue de otra manera. Y vuelvo a lo mismo. Lo que David quería era, sí, tener la presencia de Dios, pero a su manera, pero a su forma. Y aquí es donde tú y yo debemos de hacer un alto en nuestra vida espiritual, por así decirlo, y ver si nos estamos acercando a Dios de la manera correcta, nos estamos acercando a Dios con el corazón correcto, nos estamos acercando a Dios con la motivación correcta. Porque sabes, muchas veces nosotros como cristianos, e incluso me incluyo yo mismo, a veces no nos acercamos a Dios por quien es Dios, sino nos acercamos a Dios por lo que nos puede dar Dios, por lo que nos puede bendecir Dios, incluso por lo que el estatus que te puede dar Dios de ser cristiano, de ser una persona buena, de ser una persona moral. Y aquí es donde entra en choque con el corazón, con qué motivaciones que buscas y sirves a Dios. Y tercero, y con esto concluyo, algo que pasa muy, muy bonito, es que David se equivoca y sí se arrepiente, lo reconoce, se enoja y se entristece, pero eso no lo llevó a alejarse de la presencia de Dios. Eso no lo llevó a alejarse de continuar con ese mandato de estar cerca del arca y llevarla hacia Jerusalén. No, hizo un alto y de alguna manera reflexionó, de alguna manera recordó los estatutos, de alguna manera recordó que era lo que Dios ya había mandado. Y este corazón es el que debemos tener nosotros cuando de alguna manera nos alejamos o de alguna manera nos va mal o la regamos, sino tener un corazón que busca a Dios a pesar de, tener un corazón que quiere y anhela de nuevo la presencia de Dios. Y con esto termino el día de hoy y me gustaría orar por ti, por si quieres experimentar lo mejor de tu vida, tendrías que estar experimentando la presencia de Dios para que tú la puedas experimentar. Y número 2, si la regaste o si te sientes alejado de Dios por algo que pasó, por algo que hiciste, que pudieras regresar a Él, que pudiéramos regresar a Él. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te doy porque tú nos amas y nos buscas, Señor. Porque tú quieres lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es Cristo Jesús en nuestras vidas. Te ruego por aquellas personas que no han experimentado una relación contigo, que ellos puedan experimentarlo el día de hoy, Señor. Y también por aquellas personas que han estado alejadas, que puedan acercarse, Señor, el día de hoy y puedan seguir experimentando esta gracia transformadora que está en tu vida. En Cristo Jesús ponemos todo eso en tus preciosas manos. Amén. Nos vemos el día de mañana en otro devocional. Que tengan un excelente día. Hasta luego.